Bienvenidos a Viñetas y Galletas, a un nuevo programa, a nuestro episodio 8 que ha llamado aquí Dani, Viñetas y Fandometas. Ya os hacéis una idea de que nos vamos a hablar de DC y vamos a hablar del DC Fandom que estuvimos cubriendo en directo. Y como siempre, pues aquí está Ana, ¡Hey! ¡Hola! aquí está Dani Hola. y tenemos como un fantasma a Mar que no sabemos si estará o no. Mar, Aparecerá al final con las maquilízate. preguntas. No, creemos que se ha dormido. Vaya. Era una opción muy Sigo viable. despierta. ¡Ah, está! ¡Vamos! ¡Está aquí! Y nada, bienvenidos a todos los que estéis. Estamos como siempre retransmitiéndolo en Twitch. Y luego lo subiremos a YouTube, Spotify, iVoox, aparecerá en Google Podcast, que no sabemos muy bien de dónde sale. Aparecerá. Es una plataforma que de repente buscas tu podcast, estás ahí y no sabes cómo has llegado. Eso es Google Podcast. ¿Pero hemos estado todo este tiempo en Google Podcast sin saberlo? Sí, todo este tiempo hemos estado en Google Podcast sin saberlo. ¡Oh! Eso me inquieta A mí ligeramente, también, pero... la verdad. A mí me inquietó cuando lo descubrí. Sobre todo cuando me llegó un correo que tenía un comentario ahí. ¿Y qué te decían? No me acuerdo, pero me me pareció perturbador. Dije, ¿qué es esto y por qué estoy aquí? Y nada, pues vamos a empezar a... En DC han ocurrido muchas cosas y vamos a intentar esclarecer un poco qué ha ocurrido y además, obviamente, hablaros del DC Fandom. Para quien no lo sepa qué es DC, creo que todo el mundo sabe si ha llegado a este podcast. Es una editorial de cómics muy importante que pertenece a Warner Bros. Aquí es donde vamos a empezar la cosa. Warner compró DC hace unos años. Entonces creó un sello llamado Warner Media. Esta Warner Media en realidad es la que crea distinto contenido de DC Comics, incluido los cómics pertenecen a esta filial. A pesar de que tengan una independencia, en realidad son parte de Warner Media. Aquí es donde entran las cosas un poco extrañas, porque si son independientes, ¿qué significa todo esto? Bueno, significa que hay que seguir sacando cómics para generar contenido para Warner Media. Los cómics no dan dinero de por sí, dan una mierda. Lo que sí que lo hace son las películas, series, merchandising, ese tipo de cosas son las que de verdad generan dinero a DC Comics. Entonces, DC hace unos años, en un evento llamado Convergencia, que no fue un evento muy querido, DC se trasladó la sede desde Nueva York, si mal no recuerdo, hasta Burbank. Ah, o sea, tuvieron una crisis en el mundo real también, o sea... No fue una crisis real. Una Decidieron reestructuración cambiar la del sede, universo Warner. claro, para acercarse a Warner Bros., para estar más cerca de la sede, porque si no era un poco inviable mantener esta relación que debían tener, decidieron acercarse a Warner Bros. Mudándose a donde están ellos, en la otra costa de Estados Unidos, de costa a costa. Entonces, Convergencia fue como una especie de... Sacamos esto, paralizamos todas las líneas y todas las impresiones para poder llegar a la otra costa y que hagamos como que no ha pasado A nada. ver, la verdad es que esto explica perfectamente lo que fue el DCU, que no fue nada. Exacto, eso es el DCU. Nos hemos trasladado de sede y como todo ha cambiado mucho, vamos a hacer este pequeño lapsus de 10 cómics, de 10 meses, ¿no? Porque Convergencia y luego 10 números de DCU, desde Sí. el 42 al 52. Claro, además, recordemos que CU O un año, ya era vamos, de una 40 cosa de 52. invento de última hora que se iba a llamar en realidad Divergencia, que luego le Sí, dieron la sí, vuelta fue- loca. Sí. Clásica Claro, de DC, por otra Sí, parte. un clásico. Vino por todo esto. Y una vez ya sentados en la nueva sede, comenzaron lo que sí que sería el nuevo año editorial después de DCU, que sería DC Renacimiento. Ujú. En el que han paralizado tanto sus líneas, sus películas animadas las han reboteado, etcétera, etcétera. Y además, con la aplicación DC Universe, luego sale HBO Max, dos universos, el de CW y el de HBO Max. Como que las cosas ya tiran a generar contenido audiovisual, sobre todo en cuestión de series de animación y series live action. Recordad que tenemos series live action actualmente. La nueva serie live action de Suicide Squad, el Snyder Cut, la serie esta de Green Lanterns que va a haber. Bueno, Un montón de cosas. La de Gotham, que no va a ser Gotham. sí, De Gotham. Y además tenemos en CW la nueva de Arrow, la de Green Arrow and the Canaries.
¿Qué más tenemos? Stargirl, Black Lightning, Sí. Supergirl que anunció su última temporada, Vamos, tuvimos la cosa del pantano durante un tiempo. La Cosa del Pantano, Flash, Legends of Tomorrow, Titans Pass HBO Max, etcétera, ¿vale? Entonces tenemos un montón de series, que es lo que realmente DC tiene ganado dentro del universo superheroico, son sus series. Esto no es algo nuevo, Marvel siempre está un poco detrás en este sentido, igual que en películas ha estado un paso por delante siempre. Y yo creo que se ha sentado un poco ya lo que es Warner Media. Además, el que era el gran arquitecto del universo de DC, Geoff Johns, cambió, pasó de ser editor y pasó a ser el enlace con Warner Media. ¿Por qué? Porque Geoff Johns en realidad era un guionista de series y de películas que se puso a hacer cómics. Entonces, como representaba muy bien ambos mundos, ser un guionista muy aclamado dentro de DC Comics y tener mucho enlace con películas y series, era un buen intermediario. ¿Qué pasa? Que se quemó muchísimo con esto y a pesar de que no haya dejado de guionizar series y de supervisarlas, sí que le dieron a Harada alguien mucho más cercano al universo de las películas, alguien mucho más versado en el universo cinematográfico, que sea el supervisor real de Warner Media. Eso también llega a que, por ejemplo, los problemas que ha habido con el actor de Cyborg, pues al principio fue todo en contra de Geoff Johns y ahora es contra Geoff Johns y Harada. Porque con el supervisor de turno tiene movida. Esa trama, la verdad es que cuando llegó luego Jason Momoa y dijo no sé qué de Frosty, de Frosty, el muñeco. Me está encantando. Creo que está como dirigida por David Lynch un poco. Sí, es esperpento, es surreal. No sé qué está pasando, pero esa trama me está interesando mucho, la verdad. Vale, y entre todos estos problemas y cambios, llegaría otro cambio muy, muy grande a Warner. Que es que Warner sería comprada por otra compañía distinta. AT&T, la compañía telefónica. Esto haría que AT&T tiene a Warner Bros., que tiene a Warner Media, que tiene a DC Comics. Exactamente. Entonces esto ya es como esto se va escalando de poder muchísimo. Entonces, al final, ¿de quién es el problema? ¿De qué vienen los despidos? ¿De AT&T, de Warner Media, de DC? Pues del que toque. Muchísimas gracias por la suscripción. No la he visto, la acabo de ver ahora. Muchísimas gracias. Sigamos. y bueno, entonces llega el que estaba como editor en jefe junto con Jim Lee, se piraría de DC Comics. No sería despedido, se pira. Dice que no aguanta más y se pira. Sigue como guionista y sigue con muchos cargos dentro de DC, pero se pira como editor en jefe, que sería Dan Didio, quien llevaba ya muchísimos años en DC Comics. Entonces esto dejó como un vacío de poder. Se ha ido Geoff Johns, se ha ido Dan Didio, solo queda Jim Lee. Y ahora llegan los grandísimos despidos 3 días antes del DC Fandom, en la que se irían un 20% de la plantilla de editores de DC Comics. A ver, sinceramente, para lo que estaban haciendo, o sea, han arrastrado ahí con todo lo que han podido. Pero la continuidad de DC últimamente ya está bastante mal. O sea, yo entiendo que ha tenido que haber. Los editores han tenido que tener muchos problemas durante meses. Y esto ha sido lo que hemos visto nosotros, los despidos nada más. Pero yo creo que a lo mejor de esta especie de diversidad en la continuidad, podemos decir, yo creo que tiene mucho que ver con lo que al final ha terminado explotando con los despidos. Exactamente, llevamos desde Renacimiento con una continuidad loquísima. Parecía que realmente no había editores en DC. Y el primer año, los 2 primeros años de Renacimiento, guay. Luego ya, no sé si había presiones desde arriba para hacer series que fuesen independientes por vender más o no lo sé, pero algo estaba pasando claramente. Sí, algo estaba pasando. Y bueno, entonces, ¿qué significó esto? El que estaba como editor en jefe, dijimos que ya había salido Jim Lee, que se había ido Geoff Johns, Dan Didio. Ahora solo nos quedaba Jim Lee. Y Jim Lee desaparece. Bueno, no. Jim Lee, realmente, el puesto que tiene actualmente es superior al que tenía como editor en jefe. Porque ahora es el enlace de Warner Media. Y Warner Media está por encima. Entonces, es verdad que su papel deja de estar ligado intrínsecamente al de los cómics, lo cual no es el sitio de Jim Lee. Pero Jim Lee también es verdad que es una persona muy empresarial. Empezó con Milestone, empezó con todo lo de Image.
digamos que él siempre ha estado, además de como dibujante y como guionista, muy metido en el movimiento empresarial. Y tampoco es un mal sitio donde tener a Jim Lee, que es alguien que conoce muy bien el medio. ¿Qué Está muy pasa? bien el universo también. Y que alguien tiene que controlar a Harada y ayudar a Harada. Entonces, Jim Lee, pues ahí está bien. Y por primera vez tenemos como editor en jefe de DC a una mujer. Lo cual ha quedado bastante sorpresivo para todo el mundo. Ahora con menos editores y con todo esto, no sabemos cómo va a ser el cambio. DC últimamente está apostando sobre todo por cosas digitales, con el DC First Digital, que ha dado cosas buenísimas. Además hemos tenido el Superman Smash the Clan en este tipo de contenido. Tenemos las nuevas líneas juveniles que están funcionando muy bien. Todo el DC Inc., el DC y el otro DC Junior, que no sé cómo se llama. Así que vamos a seguir teniendo historias de DC, vamos a seguir teniendo grandes guionistas en estas historias. Y no parece que todo vaya a cambiar mucho. Pero con todos estos cambios llegó a la DC Fandom. Y que pretendía esclarecer algo, pero no esclareció nada porque realmente se preparó antes de los cambios. Claro, pero... Entonces tuvimos la DC Fandom con, oh mira cuántas cosas anunciamos, y nosotros diciendo, habéis despedido un 20% de vuestra plantilla, ¿qué está ocurriendo? Sí, pero... Claro, yo creo que no pueden anunciar mucho porque seguramente en DC no tengan muy claro qué va a pasar, para dónde van a tirar en enero. Yo creo que ahora mismo están sufriendo o están haciendo una reestructuración empresarial que va a afectar a los cómics, pero es el segundo paso. Primero tiene que reestructurarse toda la movida y después ya decidirán qué dirección van a tomar. Entonces no pueden anunciar nada. Pero yo creo que la nueva dirección... Entiendo yo que tiene más que ver, bueno, a lo mejor hay menos líneas y tal, pero yo creo que tiene que ver más sobre todo con la distribución, me da la sensación. Con la cosa esta de que hayan roto el contrato, bueno, no sé qué si sería un contrato, un convenio que con Diamond, que es que por lo mismo Marvel casi desaparece en los 90. Y bueno, luego después de eso, la siguiente noticia que tenemos es que el DC Universe va a ser una aplicación para leer cómics de forma digital que va a empezar a expandirse por fuera de Estados Unidos a partir del verano de 2021. O sea que... Claro, Creo uno que de los problemas por los que la aplicación de DC Universe originalmente no funcionaba en el resto del mundo es que ya tenían los acuerdos que tienen como distribución del contenido multimedia, claro, no los podían romper. Entonces aquí no podía funcionar un DC Universe. Pero si a DC Universe la mantienes solo como cómics, claro, como esta DC Universe Infinite que han llamado, claro. Y además, puedes si distribuirlo a donde quieras. Diamond, pues ya los distribuyes tú como te dé la gana. Entonces yo creo que ahí sí que va a haber un cambio a nivel de distribución. Yo, sin saber mucho de esto, porque la verdad es que no estoy nada puesto, esto no es una putada para las tiendas americanas, No, no lo es. ¿no? No. En realidad, muchas tiendas americanas están bien con esto. Diamond es como haciendo el paralelismo aquí, SD Distribuciones. SD mantiene muchísimas cosas, pero por ejemplo ECC se autodistribuye. Ah, o sea que hay... Y eso a las librerías no les importa, porque además SD tiende a pagar tarde, a hacer mal los albaranes, tiende a un montón de problemas. Claro, mi pregunta es esa, o sea, no hay... Diamond no distribuye las tiendas allí directamente, ¿o sí? Sí. Diamond sí, pero lo que va a hacer DC es ser su propia distribuidora. Vale. Claro, sí, eso es lo que intentó hacer Marvel. Marvel se dio cuenta que con Diamond se le va un montón de pasta, entonces intentaron hacer ellos mismos su propia infraestructura para distribuir. Pero eso, al parecer, era más complicado en los 90 de lo que parecía, de lo que calcularon y pues eso. Todos Estamos hablando de la gran crisis de Marvel. O sea, Marvel no tenía fuerza para hacerlo. El cómic americano. Claro, lo que pasa. No es como DC, que además tiene detrás a dos grandísimas empresas que le cubren si sale mal. Claro. O sea, y ahora pues también tienes eso, la distribución digital y tal, que yo qué sé, que el panorama es muy distinto ahora hace 30 años. Exactamente. Pero por ahora todo pinta bien. En ese sentido, es verdad que ha ocurrido algo bestial con DC Comics. Muchísima gente ha perdido su trabajo. Y esperemos que todo esto pueda significar que mucha más gente en un futuro pueda conseguir su trabajo y algunos recuperar el que han perdido si es que no se han ido a otra editorial. Digamos que en el mundo de entretenimiento, ya sea cómic, editorial o incluso videojuegos, todo es súper moldeable.
van desapareciendo muchísimas cosas, surgen otras que suplen a estas mismas. Es un cambio constante. Y sobre todo cuando una editorial es tragada por otra, o por otra empresa en este caso, siempre se vienen cambios. Recordemos a Marvel, recordemos cuando luego a Marvel la compró Disney, que cambió un montón de cosas, cancelaron un montón de líneas. Además estamos en un evento editorial que supone muchísimas cancelaciones de líneas. Cuando Metal se cancelaron tropecientas mil líneas y surgieron tropecientas mil nuevas. Sí, y luego muchas volvieron, se interrumpieron, por así decirlo. Sí, o sea, hay que ver cómo va a llegar esto. Que va a haber menos líneas, es seguro. Porque hay muchos menos, porque hay menos editores. A lo mejor hay menos líneas físicas. Sí, eso total. El Digital First está a topísimo. Y por ejemplo, no creo que Bendis se vaya a ir. Y Bendis va a tener solo una línea que va a ser Legión. No, Bendis a Bendis le van a dar cosas. Se come las uñas si solo tiene una línea. Bendis se aburre en su casa, pues, ¿no? Es que claro, a partir de enero Bendis solo va a tener una. Necesita tener como mínimo. Que va a ser Legión. Así que algo le van a dar. Nah, yo no estoy preocupado por las cancelaciones de las series porque entiendo que es eso. Siento que ahora mismo a lo mejor está en un momento un poco complicado editorialmente, pero que además tienen Death Metal, o sea, y luego tienen el Endless Winter que además, o sea, yo entiendo que aquí va a haber algún tipo de reestructuración y luego va a haber relanzamientos, o sea... Yo la verdad es que el relanzamiento me esperaba, eso sí que me esperaba que lo anunciasen en el fandom, pero... porque entiendo que eso ya sí que lo saben ellos si lo van a hacer o no. Pero no lo anunciaron. Estás dando mucho por hecho. Pero sí, hombre, supongo que están viendo si en enero pueden publicar. Recordemos que en enero es cuando se rescinde el contrato con Diamond. Puede ser que se haya visto afectado por eso, pero claro. Sí, o sea, pero ya no que vaya a haber un relanzamiento de reiniciar la continuidad ni nada de eso, es que cada 5 años pues haces renumeras series y haces un punto de inicio para nuevos lectores. Para mí ese es el lanzamiento habitual de DC y de Marvel, de las dos editoriales, el lanzamiento que hacen habitualmente, que es pues un poco el ambiente. Sí, pero parece que cuando hablamos de relanzamiento nos viene a la cabeza solo los nuevos 52, cuando no, pero para no tienen por qué ser para eso. mí esto pues es un poco lo mismo que Renacimiento, una redirección y ver a dónde vamos. Sí, no sé. Sí, totalmente de acuerdo. Yo personalmente creo que en DC ahora mismo no lo deben saber ni ellos a dónde van. Pero... No, creo que, además, es que pensar, estamos en mitad de un cambio editorial, masivos despidos por parte de, supuestamente, de Tinte. La pandemia. Es una puta pandemia global, claro, es que... La pandemia que al final en Estados Unidos... Tranquilizaos todo el mundo. En Estados Unidos está siendo otra completamente distinta. Pero creo que también a partir de la pandemia también ha sido cuando DC ha decidido tirarse al tema digital y ha visto que ha funcionado. Ha funcionado. A tirarse ya tenía cosas y tal, pero a saco. Sí, tenemos el Harley Quinn Red... Black, White and Red. Sí. Sí, Black, White, Red. Tenemos, yo que sé, Lead Dance Together, que a mí me está gustando muchísimo. Hemos tenido, por ejemplo, Superman Up in the Sky de Tom King. Sí. Hemos tenido muchísimas cosas últimamente digitales muy, muy, muy buenas. Muchísimas gracias por el follow. ¿Tiene un muñeco en la frente? Sí, es Rose. Y yo creo que ha sido mucho cambio. Ahora vamos con lo otro tocho. El DC Fandom. Como ya hemos explicado antes, lo estuvimos cubriendo. El primer día. Dice por aquí, el descuento es un Convergencia más light. Como hemos dicho antes, no puede ser un Convergencia más light. ¿Por qué? Porque Convergencia... No se puede ser más Convergencia significó un cambio de sede y de zona en la que se publican los cómics muy bestia. El de Winter será más suave. Esperemos. Imaginaos, otro cambio de sede, no creo. A ver, yo entiendo que lo que quiere decir es eso. Yo entiendo, o sea, yo creo que yo estoy de acuerdo con que en Winter va a ir un poco. Que no va a ser un evento de estos súper que van a cambiar la continuidad, ¿no? Es lo que. Claro, exactamente, como Convergencia o como Renacimiento. O sea, para mí es esa idea. Vale, bueno, eso. Sí, recuperamos lo de DC Fandom. Sí. DC Fandom fue un evento que se dividió a última hora en 2 eventos. Uno el 23 de agosto y el otro el 12 de septiembre. Si me equivoco con la fecha, lo siento, creo que eran esas. No han explicado por qué todavía, pero entendemos los problemas técnicos de la página web, que era imposible. Además de eso, porque tenías un evento que era continuo 8 horas y luego tenías 100 horas de contenido en esas
20 horas o sea, en menos de 20 horas que te sobraban. Sí, yo creo que es que se les fue un poco la pinza. Se les fue la pinza y con el luego contenido. dijeron, vamos a ver, pero sí que es verdad que esto de cancelar a última hora es algo que Sin tú puedes decir hacer, nada es algo en que tú puedes hacer cuando absoluto. tú quedas con tus compañeros de clase de la facultad y no te apetece en la última hora, pero cuando haces un evento internacional, la verdad que me parece un Vale, poco cutre. entonces, al principio van a ser 5 islas, para explicarlo cómo funcionaba. Y la grande era el Call of Heroes, que eran como unos eventos, tráiler, típico evento, que duraba cuantillas horas, ¿no? Eran 4 horas o algo así, ¿no? Más. No, 8 horas, 8 horas. Muchísimo. Si estuvimos aquí. Claro, sí, Sí, 8 horas exactas fue el streaming. claro, sí, al final, sí. Vamos a las 4, Entonces, Tarde. entonces lo que hicieron es separar densarlo tocho, este Call of Heroes, que eran 8 horas seguidas de trailers y charlas, y cambiarlo a que solo sea el primer día eso, y en el otro día todo el resto del contenido. El resto del contenido vamos de cómics gratis, películas de animación que acaban de salir este mismo año, como la de Man and Superman. Y luego, pues, charlas sobre distintos cómics, charlas sobre series de animación, sobre películas, incluso experimentos sobre series de animación con solo el cast, un montón de cosas, ¿no? Un montón de contenido distinto. Incluso una escape room odiosa, que ya hablaremos más tarde. Y bueno, este fue el primer día, ¿no? Call of Heroes, todos los trailers empezaron con Wonder Woman 1964, que era la que más cerca al tiempo de las películas vamos a tener, es la siguiente película de DC y era inminente en ese momento. Ahora no, porque está indefinida cuando sale. Y luego, pues, obviamente, la película de Flash y la otra película tocha en la que ya presentaron mucho más contenido, que fue El Escuadrón Suicida. ¿Queréis decir algo de Escuadrón Suicida de James Gunn? Muy a tope. A ver, sí, es muy subida a ese carro. O sea, bueno, en realidad de las 3 que acabamos de mencionar, yo estoy muy subido al carro de las 3 y sabiendo que de Flash solo he visto un artwork. O sea, Sí, de Flash, la verdad es que para lo poco que. O sea, no, bueno, ahora hablaremos de Black Adam. No lo vendieron a nivel Black Adam, pero pero tengo estuvo muy bien ganas. el panel y Le tengo- además se agradece que Ezra Miller sea así Mm. como un tío como majete y que Y- hacía las cosas más. Y no sé, como que llevaderas. se les nota con ganas de enseñarte la peli y con ganas de que salga ese proyecto adelante que parece maldito, pero que parece que... Pero ahí va, es como Nuevos Mutantes, que al final ha salido. O sea, Y qué bien ha salido, me encantó. a mí también me gustó Bueno, mucho. Otro día hablamos de eso. otro día hablamos más de Nuevos Mutantes, ¿no? Luego, panel sorpresa, que resultó ser el juego de Gotham Knights, un nuevo juego hecho por... No, ese no era el panel No, sorpresa, no. ¿eh? El panel sorpresa era el de Era Weston. el No, el sor- de Weston. El era- de... Lo de. No, había dos sorpresas, Ah, es chicos. verdad, El videojuego y lo sí, demás. tienes razón. Primero el videojuego. En el videojuego, básicamente, nos contaron que había 3 personajes que iban a ser los 3 protagonistas. Estos personajes son Nightwing, Robin, Tim Drake y Barbara Gordon como Batgirl. Y básicamente, pues está desarrollado por Warner, por los estudios de Warner, creo que por Montreal. Y tiene muy buena pinta en general, ¿no? Es un juego estilo hack and slash más o menos. Típico, como siguiendo la estela de los juegos de Arkham, pero sin ser dentro del universo Arkham. Por lo tanto, se pueden librar de ciertas ataduras, como que Barbara Gordon está liada con Tim Drake. Y puede ser más respetuosa con el contenido original. Los villanos que presentaron son el Tribunal de los Búhos y Frío, que está muy relacionado con los Tribunales de los Búhos. Básicamente en el juego no va a estar Batman, o al menos eso nos han dicho, y todo empieza cuando Batman desaparece y ha muerto por lo que sea que haya pasado. No nos han contado y tampoco es relevante para esta historia. Y entonces son la Bat-familia los que tienen que suplir el manto del caballero. Muy bien. Muy buena pinta el juego. Va a ser un juego intergeneracional. O sea, va a salir para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X. Stadia, creo que dijeron. Sí, va a salir para millones de cosas. Yo estoy muy contenta porque Dani tiene Play 4, pero la 5 no planeamos de momento hasta que no pasen como 3 años y sea más barata. Así que muy igual, la verdad. Sí, hemos notado que has ignorado deliberadamente a Jason cuando has enumerado a los protagonistas del juego.
Hostia, es verdad, y Red Hood. Sí, has gracias. dicho, hay 3 protagonistas. Hay Hostia, y Red Hood. He pasado de Jason como de... Perdón, y Red Hood. 3 protagonistas, he dicho. Hay 4 protagonistas. Y además está anunciado que van a salir personajes de DLC. No se sabe si gratuito o de pago. Y no se sabe todavía cuáles son. Pero se filtró algo de Stephanie Brown. Hombre, Ah, no, sí. Se filtró Stephanie Brown, Duke Thomas y Batwing. ¿Y quién has dicho? Y Batwing. ¿tío? Duke Fox, Duke Thomas y Stephanie Brown. No estoy muy a tope con estos DLCs, la verdad. Y no sé por qué, o sea, no... Es verdad que me acuerdo que me enfadé mucho cuando salió esta noticia porque dije, van a meter a Duke Thomas y Luke Cage, que tienen la misma personalidad y está cero construida. Sí, pero además van a traer esos dos, bueno, o sea, porque no sabemos todavía nada, que estamos aquí, digo, Sí, y, o sea, a lo y no, mejor ni es se un ha ni rumoreado Cassandra, por ejemplo, eso es una cosa que me sorprende. No, y además, o sea, Warner dijo tal y creo que hizo uno oficial, que no sé si era Duke o Batwing, uno de los dos se quedó en oficial y sobre nuestra querida Cassandra, nada. Bueno, a ver, que habrá más de una tanda de... Claro, yo entiendo que no joder, estamos en una fase muy preliminar todavía y no se puede todavía saber, o sea... Y bueno, seguimos con las cosas que anunciaron. El videojuego fue como la primera gran sorpresa. Estuvo muy bien. Y luego tuvimos la otra sorpresa, el otro panel sorpresa, ¿vale, chicos? Que fue que Milestone, definitivamente, DC ha conseguido todos los derechos de Milestone Comics. Y que por tanto se volverían a lanzar personajes de Milestone Comics dentro del universo DC. Recordamos que algunos personajes sí que han calado dentro del universo, como el personaje de Static Shock, que yo creo que es el más conocido gracias a su serie de animación, que ha tenido varias líneas dentro de DC Comics y además ha pertenecido a los Teen Titans, por ejemplo. Sí, y que Jim Lee estaba como muy contento, pero... Jim Lee estaba muy contento porque es el padre de Milestone Comics, obviamente. Y bueno, saber que vamos a tener nueva línea de Milestone en 2021, que va a ser de Static Shock, y que además vamos a tener una novela juvenil de estas típicas con Static Shock. Sí, o sea, se anuncian muchas cosas de Static Shock, pero nada más de Milestone. Nada más, o sea, fue un panel O sea, es curioso. Static Shock en lo que se centra todo esto de Milestone. Y fue un panel curioso porque fue en plan, vuelve Milestone, que es una cosa que ya se medio sabía. Y solo hablaron no de dijeron Static nada Shock. más, luego lo de Static Shock como que se adivinó por ahí, o sea, pero... un rato hablando, en plan, muy bonita Milestone, me encanta. Sí, me gusta me mucho. encanta Sí, Milestone. me acuerdo. Pero no dijeron nada, ni anunciaron nada. No, la verdad es que se quedó. Tenemos los guionistas, ¿vale? Van a ser Dennis Cowan y Reinald Haldin, que son los que han hecho el numerito este, que ya hablaremos en la segunda parte en la segunda DC Fandom Mask, que es un número que han hecho especial sobre Milestone Returns. Y luego Reinald Haldin, que se va a ocupar de la nueva línea de Static Shock. Y estoy buscando de quién se ha ocupado de la nueva novelita ligera, pero no lo encuentro. Ah, sí. Reginald Haldin. Otra vez. Todo lo va a hacer el mismo. Okay. ¿Está ocupado? Pues ahí os quedáis. Todo lo va a hacer el mismo. Y en parte muchas ganas de que vuelvan cosas de Milestone y poder ver, por ejemplo, a personajes como Rocket o como Icon dentro del universo de DC de forma más estructural, sobre todo en cosas espaciales. Pues Icon es un personaje que puede dar muchísimo juego. Seguimos con los panels que hicieron. Tenemos el Snyder Cut, que la que liamos en el Snyder Cut nosotros. Hicimos fiestón. Sí, la verdad es que Hicimos lo fiestón. vivimos muy a tope. Tuvo cosa que Snyder también viviéndola a tope, nos contó ahí que iba a ser la película. Para quien no lo viese con nosotros, lo celebramos con unas campanadas. A ver, la verdad es que para mí este panel fue una de las grandes decepciones personalmente. Sí, No sí, sé sí. qué O sea, esperaba, ahora hablaremos pero- bien. Claro, yo no me decepcioné porque no esperaba nada, o sea, Yo la verdad es que esperaba exactamente lo que me dio el tráiler de la misma película, pero con Sí, incluso- con Cohen de fondo. incluso nos regaló algo que es el diseño plastidecor de Darkseid, Horroroso, muy feo. que Bueno, hablando de esto, antes que nada, lo primero de todo es que se va a publicar en formato serie de 4 episodios. Una horita cada episodio. Una hora cada episodio, lo que hace 4 horas de duración de película. Y esta semana hemos sabido que vuelven a rodar. Pero no vuelve a rodar ninguno de los personajes principales de la película. Yo he leído que sí, O al menos, yo he leído ya que Henry Cavill ha dicho que no graba.
Y no me acuerdo qué otro más ha dicho que no graba. Creo que era Affleck. Poquitos. Pero Ray Fisher volverá. Pues mira, de Ray Fisher no he leído nada. Pero no creo. Teniendo en cuenta que ha denunciado a Warner Media, no creo. Pues eso. Estaba terminada, pero el Snyder Cut estaba terminado, pero por lo que parece no estaba terminado. Pero bueno, que yo descubrí que en realidad hay muchas escenas de Gal Gadot en Liga de la Justicia que no es ella, que es su doble y le pusieron por encima con CGI la cara de Gal Gadot y está muy bien hecho. A lo mejor Sí. pueden hacer eso para, yo qué sé. Te ponen la cara de Henry Cavill con Otra bigote vez. quitado con CGI. Sí, exacto. Ponen la cara del Henry Cavill normal sobre el filtro de Instagram que lleva su cara para ocultar el bigote. Sería maravilloso. Después del Snyder Cut, que era el gran trailer, otro de los grandísimos trailers que se esperaban aquí, tuvimos cosas sobre el Flash Televisión. Bueno, tuvimos cosas sobre Titans, que anunciaron que Jason Todd pasaría a ser Red Hood y que íbamos a tener a Bárbara Gordon Sí, bueno, eso ya lo había leído yo de antes, la verdad. como comisaria, por cierto, no como Batgirl. Y Aquaman, que no contaron nada. En absoluto. Que volvía este actor Que y ya sí, que está. vuelve- Que volvía. vuelve Sí. Shazam, que dieron el título y nada más. Bueno, pero Darla es muy mona. Y ahora vamos con las otras tres cosas potentes, ¿vale? Finalizamos con 3 cosas potentes. Black Adam, ¿Sí? que nos dijeron qué personaje de la Sociedad de la Justicia de América encontraríamos. A mí el panel de Black Adam me pareció el mejor Sí. y no nos enseñaron nada. Sí, hicieron un teaser, para quien no lo viera, hicieron un teaser con los artworks. De Boss Logic. Y narrado sí. por Dwayne Johnson. Dwayne Johnson está pletórico. Bueno, no sé si has visto esta semana lo de la valla. lo de su valla. Lo de la puerta, sí. O sea, Dwayne Johnson es una persona con mucho carisma y en ese panel dijo, da igual que no tengamos nada, salgo yo y vendo la moto. Sí, y a mí me la vendió. Y eso completamente. hizo. Básicamente hicieron una especie de tráiler como para enseñarnos un poco el rollito que va a tener la peli, pero sin ningún material de la película, porque no han empezado a grabar, creo, ni nada. Bueno, van a empezar a grabar ya porque Dwayne Johnson arrancó su puerta para poder ir a rodar, pero en ese momento no tenían nada. Así que muy, muy, muy bien, muy contenta, la verdad. Y bueno, después de Black Adam, que no nos mostraron mucho, pero estuvo mucho el panel, y vimos ya artworks y cosas así que pintan muy bien sobre Kandak y la JSA. Luego pasamos al nuevo juego que sí que se sabía de Rocksteady, de Suicide Squad Kills the Justice League. Que bueno, pues es otra película con otro lo que sea de Superman malvado y hay que matarle. Básicamente. El plot de todos los videojuegos de DC. Pues eso. Y no tiene... el primer bueno. teaser de Batman. Sí. Y ahí termina. Y ya terminó. Igual que tú has decidido ignorar a Jason Todd, yo he decidido ignorar este panel. El de Batman. No sé de qué panel me estás hablando. No ha pasado. El Escuadrón Suicida muy chulo. Muy chulo. Tenía una pinta graciosa el juego. Es una... Que, por cierto, sale. El juego sale para la próxima generación, o sea, PlayStation 5, Xbox Series X. Y además sale. Y lo produce Rocksteady, que son los de Batman Arkham. Y es universo Arkham. Y es dentro del universo Arkham. Aunque han cambiado completamente los diseños y todo. Pero da igual. Tiene su rollito. Los protas son Harley, Deadshot, Boomerang y King Shark. Que bueno, fue una noche fantástica porque tuvimos no uno, sino 2 diseños de King Shark en diferentes medios. Por fin el personaje está teniendo lo que merece. Aparecer en... Sí, un ejército de furros a sus espaldas. Y ya, si queréis hablamos del segundo día, que es más caótico. Vale, el primer día ya hemos dicho, fueron 8 horas en un vídeo constante. Ahora viene el día raro, que fue el 12 de septiembre. Sí, porque básicamente este primer día, tenías... bueno... Sí, sigue, dale. Claro, este primer día sí que es verdad que me parece que no hubo ninguna sorpresa muy fuerte, en plan de que nosotros esperábamos que anunciaran pues algún actor, que anunciaran como más cosas, pero como que fue un día que al final pues fue bien, como que se acabó un tráiler, una cosita y tal, pero el segundo día fue un jaleo porque... Claro, cada uno estábamos viendo una cosa en nuestra casa, no estábamos todos viendo lo mismo. Pero además tampoco anunciaron nada.
No, el DC Fandom en realidad no ha anunciado nada. O sea, había mucho Ha más. estado bien, pero no ha anunciado nada, la verdad. Básicamente teníamos 4 islas, como hemos comentado antes, y en estas 4 islas, porque estamos obviando que Hall of Heroes no cuenta, teníamos una para jueguitos, una para niños, que la de niños estaba muy chula, con capitulitos que habían hecho especiales y cosas así muy cortos. Otra con contenido anexo, que estaba una especie de escape room del Joker que hicimos en directo, que es la cosa más curseada que hayáis visto en vuestra vida. O sea, había un momento en el que tenías que intentar interpretar las distintas risas de cada Joker. La de Jared Leto, que hace como. Que parecía un cuervo, ¿sabes? Horrible esa cosa. Luego un test de 10 preguntas raras. Qué bueno. Y luego lo tocho. El lector de TV. Muy chulo. Muy. Que además estaba en distintos idiomas, con distintos números 1, pero el de inglés era más completo. Donde además tenías un cómic especial que habían hecho para el fandom, que era el Milestone Returns 0. Un número especial sobre el universo Milestone homenajeándolo para que la gente pueda introducirse a esos personajes. Luego podría ser, por ejemplo, toda la Raven de Piccolo y García. Cosa que hice. Y el lector pues funcionaba muy bien, el lector propio de la página de C-Comics. Y en ese sentido estaba muy chulo. Luego nos dieron películas y documentales. Tenías el Shazam Spotlight, sobre la historia de Shazam. Tenías un documental de Superman. Tenías la película recién estrenada de Superman Man of Tomorrow, que está también súper chula. Yo aproveché y la vi. Y poquita cosa más. Sí. Sí, la verdad es que el segundo día, bueno. Claro, Entre los panels de cómics teníamos pocos. Teníamos 3 Jokers. Geoff Johns. los panels Teníamos. había pocos y no contaron nada que no supiéramos. Ay, se nos olvidó decir el primer día el panel ese raro de Neil Gaiman. Es verdad. Es verdad, de Sandman. El de Neil Gaiman con Willow Wilson. Ahí estábamos cenando todos. Sí, era un panel desgraciado, sí. 3 Jokers, Injustice, el de Tom Taylor. Tom King, Rosach. El de Tom King con Leif. Nunca me salta el nombre del. Con el showrunner de Watchmen. Lindelof. Lindelof. Y como se llame. Y ese señor, el señor de Watchmen, de la serie Watchmen. Fornés, y. Sí, Fornés, es verdad. Y tuvimos el peor. Perdón. El peor vídeo de todos, que es el de Warner España. Muy curseado también. Sí, o sea. Ahí con la de Joker, ¿eh? A ver, lo presentaba el señor del hormiguero. No sé si Juan o Damián, uno de los dos. No sabemos si trancas o barrancas. Creo que Damián. No me hagan mucho caso. Y además empezaba con el señor Alexby, creo que me dijeron que se llamaba. Youtuber, eso sí. El youtuber este famoso, que básicamente dijo sus cosas favoritas del universo DC, el que creo que solo había un cómic y era Noche Más Oscura. Súper random, era como, bueno, cosa favorita del universo DC, pues esto que salía en la serie de Flash, una película de... Lo cual fue bueno. Luego, el señor este que cocinaba cosas, la señora que te enseñaba a maquillarte. O sea, solo había una chica en todo el panel que duraba como 1 hora. Ese panel Era largo de cojones. Era largo. Solo imitaron a una mujer y a esa mujer la pusieron a hacer vídeos de cómo maquillarte como Harley Quinn. Que muy respetable maquillarse como Harley Quinn, pero fue un poco insultante, la verdad. Y la única cosa realmente relacionada con los TVOs la dio el dibujante Jorge Jiménez. Sí. Bueno, Serrano estuvo ahí hablando de cómo le pone la voz a Batman. La voz, es verdad. También bastante agradable, pero me podían haber invitado a mí y hubiese hablado sobre... Pero Batman mata. En este panel de... Claro, porque además Claudio Serrano ya había estado en realidad el primer día. En el primer día haciendo un cameo en un panel. Porque había un panel que era de las voces de Batman en diferentes países y eso. Fue uno. O sea, mi panel favorito de ese día, personalmente, del segundo día,
fue el de Death Metal, o sea, es unas palabras que... El de Death Metal, que fue Sí. uno guapísimo. Unas palabras que estoy pronunciando aquí. A ver, la verdad es que mi panel favorito de ese día lo vi fuera de nuestro streaming, la verdad, y fue El Lucifer. que, bueno, eso sí que fue uno también de los highlights de todo el fandom, ¿eh? Espectacular. Pusieron, van a hacer la segunda parte de la quinta temporada, todavía tiene que salir, que ya han terminado de rodarla o se van a poner a rodarla ya o algo así. Y tiene empieza con un episodio musical y entonces nos pusieron, nos regalaron el primer número musical del episodio y fue bastante chulo, la verdad. Y eso, mucho contenido extraño. Yo creo que, por ejemplo, ver la película de Superman pues estuvo chulo. El Spotlight de Shazam también estuvo chulo. Los cómics, lo de los cómics. Los cómics estuvo chulo. Pero en general fue un poco... Yo esperaba más, pues eso, esperaba que nos hablasen del relanzamiento y tal y cual, lo que pasa es que no... Fue raro porque no hablaron casi nada de cómics, ya como 3 paneles de cómics en que eso, pues en el de 3 Jokers, pues hablaban de 3 Jokers, pero como que no hicieron ningún anuncio, no nos contaron qué va a pasar. Lo que pasaba también es que esos paneles estaban grabados originalmente para ser emitidos el día original, que era 2 semanas antes. Sí. También claro, hay un hemos cambio de como hemos empezado diciendo en el podcast, realmente lo que produce dinero en ADC no son los cómics. Entonces, ¿de qué iba esto? Pues de lo popular. Y lo popular no son los cómics. Esto es algo que los fans tenemos que aprender. Que a lo mejor lo que es popular son las películas, las series, videojuegos y la iconografía de todo esto. Claro, pero yo lo que voy es que sí es verdad, o sea, yo creo que tienes razón, pero sí que es verdad que yo esperaba un panel que fuera Universo DC y ahí te metieran en el saco los 3 Jokers, Death Metal, tal, y ¿qué vamos a hacer en Endless Winter? ¿Qué va a pasar? ¿Qué significa esto? Lo que han hecho toda la vida en las convenciones, de repente te anunciamos alguna cabecera o yo qué sé, no sé, me faltó un anuncio de algo, sobre todo por eso, porque ahora mismo en el universo de DC Comics pues lo tenemos todo un poco en el aire, entonces yo pensaba que era el momento en el que iban a aprovechar para anunciar algo un poco más estable. Claro, pero o sea, también tuvimos, por cierto, que rompiendo con Diamond y tal, pues a lo mejor nos tenemos que esperar un añito más porque querrán ver cómo va la cosa. Sí, también puede ser, no digo yo pero a mí me faltó alguna sorpresa. Claro. Igual que con las películas, que me pasa exactamente igual que con las películas, pues estuvo muy chulo y tal, pero no hubo ninguna sorpresa. Al final anunciaron que volvía Ben Affleck 3 días antes. ¿Sabes? Pero porque se filtró. Se filtró y porque por lo visto, cuando grabaron los paneles, todavía no lo tenían firmado con él, entonces tampoco podían regrabarlos. Pero al final ese tipo de cosas, pues a lo mejor él, no sé, yo me esperaba algo tipo así en el fandom, pero no. Sí, o sea, yo a mí lo que me extraña es eso, que tuviéramos, por ejemplo, el teaser ese también bastante curseado de Death Metal, esa animación chunga, o sea, como cosas muy concretas y luego otras que me faltaron, o sea, como que dedicaron mucho tiempo a algunas cosas y otras ni mencionarlas. Pero bueno, a mí me pareció chulo en general, sobre todo por eso, para estar organizado en medio de una pandemia de forma completamente no presencial, en medio de una reestructuración brutal de la compañía, pues me parece que estuvo bastante chulo. Pero me faltaron en general sorpresas. Sorpresas que no fuesen Catwoman con un pasamontañas, que la verdad es que eso fue una sorpresa. También se nos ha olvidado decirlo. Bueno, no se nos ha olvidado. Hemos hablado de los paneles más importantes y obviamente no hemos hablado de paneles como los actores de Wonder Woman juegan el panel más importante. Sí. Mira, se adelantaron a la Among Us Eso antes te iba a decir que si hubieran hecho este fin de semana, hubieran estado jugando a la Among Us cada uno desde su casa. Sí. Es verdad. Ellos iniciaron Chris Pine, empieza el espacio. No he jugado todavía. Chris Pine was not the imposter. ¿No has jugado? Y... Dios, sí. Y por cierto, ahora viene una cosa que Ana quería hablar, que mencionó en el último podcast, que hablaría en este. Que es la movida de Jay Lee, que por cierto tuvo su pequeña coña dentro del DC Fandom. Sí, o sea, al final la conclusión que he sacado yo del DC Fandom es que a Tom King se la suda todo. Me da igual. Bueno, pues a ver, Jay Lee es un señor que es sobre todo portadista.
Tiene, bueno, ilustrador en general, tiene algunos cómics y tal, pero sobre todo últimamente pues se dedicaba a hacer portadas. Entonces este señor, cuando anunciaron la serie esta, la cabecera nueva de Tom King, que es una serie limitada de Rosa, de Watchmen, anunciaron que este señor iba a hacer una variante, una portada alternativa. Entonces Tom King se enfadó porque Jim Lee, o sea, Jim Lee no tiene nada que ver con esto, porque Jae Lee al mismo tiempo había estado trabajando haciendo portadas para el Comic Gate. No me acuerdo para qué cómic en concreto, pero para uno de los de Zan Van Siever. El caso es que como que había trabajado para ellos, no había pedido perdón nunca, le habían pagado. Además, el Zan Van Siever como que sacaba pecho de que había trabajado para él y tal y cual. Y entonces pues lo dijo públicamente que a él no le molaba nada el tema. Para ser exactos, dijo que DC no le había consultado Sí, antes claro. de pedir el trabajo a Jae Lee y que no estaba de acuerdo. Entonces dijo que a él eso, como que involucrarse con esas personas que estaba trabajando con un grupo de odio, pues que a él no le molaba nada. Y entonces la gente se le tiró encima, porque yo qué sé. Y eso pasó, se le tiró la gente encima hasta el punto de que, bueno, porque por lo visto Jae Lee, es que no me acuerdo ni cuál era la excusa, como que no sabía cuál era el cómic, que Era era, como, o o no sea, la sé excusa qué. era como que Jae no tenía Instagram o algo así, entonces no se había enterado de Sí, que No, cómic. que Jae Lee no tenía redes sociales no tenía redes y por sociales. tanto no se había enterado de que era el Comics Gate. Claro, entonces Exacto. para justificar eso, Jae Lee a través de su Instagram subió un comunicado, porque no tenía redes sociales, pero parece sí que las tenía, diciendo que se le había muerto el perro y que él no pertenece a ningún grupo de odio y que le parecía muy mal que le estuviesen exposeando así, que no sé qué, de que iba a perder su trabajo o no sé cuál. Entonces al final Tom King como que habló con él y dijo en público otra vez que Jae no pertenecía a ningún grupo de odio y tal, pero Jae nunca ha pedido perdón por trabajo, o sea, se ha enfadado mucho. Y pidió perdón, Tom King, y pidió perdón Dijo por esto. que tenía que haber hablado antes con él y tal, pero ya Eli a día de hoy se enfadó muchísimo porque le dijesen que había trabajado con grupos de odio, que lo ha hecho, pero todavía no ha pedido perdón por trabajar con grupos de odio. Eso no ha pasado. Entonces, eso hizo que Tom King se fuese de Twitter al final y bueno, prácticamente su reaparición fue en el panel donde le hicieron una coña con este tema y su reacción fue descojonarse un poco. Sí. Y ya está, eso es lo que ha pasado. Creo que Al final, obviamente, chicos, Jae Lee no ha perdido su trabajo. No ha perdido su trabajo. No os preocupéis por Jae Lee, sigue trabajando igual. Sí. Y ya está, eso es un poco la movida que pasó. Pues sí, en resumen ha sido eso. No sé, que cada uno opine lo que le dé la gana de esto. Pero bueno, creo que recordé también cosas como que Tom King tuvo que tener seguridad privada todas las 24 horas porque le estaban amenazando de muerte a esta gente. Entonces, obviamente, si alguien que ha trabajado para alguien que te está amenazando de muerte, obviamente te molesta, creo que cuanto menos. Además, no es que dijese es un comic gater. Dijo, esta persona que ha trabajado con comic gater, no quiero que trabaje conmigo. Fue la San Diego de 2017 o 2018, no me acuerdo. 2018. No me acuerdo tampoco. Que fue cuando Tom King tuvo otro arco argumental muy interesante que fue el de Dave, el guardaespaldas. ¿Dave se llamaba? ¿Greg? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Os acordáis del guardaespaldas? No. Era majísimo, que sacaba fotos con él todo el rato. No me acuerdo. Un gran arco argumental también de Tom King, la verdad que sí. Y básicamente pues eso fue todo. Y aunque Jae Lee además no ha pedido perdón ni ha dicho que no pertenezca al Comic Gate, bueno, ha dicho que no pertenece a ningún grupo de odio. No lo sé. Has trabajado con ellos. Pero no te creas que ha dicho no te ha molestado el precio y mientras que el señor que lleva todo el Comic Gate, que es Ethan Van Siever, te saca pecho de ti y toda la movida, tú no has dicho nada. Incluso has compartido las publicaciones de que has hecho ese cómic, la portada de ese cómic. Y como que no tienes redes sociales, bueno, estás etiquetado en las publicaciones del Comic Gate y nunca te has desvinculado de él en las publicaciones del Comic Gate dentro de Instagram.
La red social en la que has hecho el comunicado. Ya Eli se vinculó él mismo al Comicsgate al hacer las portadas y nunca jamás se ha vuelto a desvincular. No solo eso, ha compartido y ha mantenido las publicaciones del Comicsgate dentro de su Instagram. Y el cómic para el que hizo. Con el hashtag Comicsgate, por Y cierto, además no es como que... un material extra, como unas láminas para no sé qué cómic que se sigue vendiendo y sigue financiando al Comicsgate. O sea que, no sé, yo creo que tengo el tema muy claro, ¿eh? Lo tuve desde el principio, pero cuanto más tiempo pasa, más claro lo tengo. Y a mí ya Eli me gustaba mucho, ¿eh? Y con esto, en principio ya terminamos el podcast, no se ha quedado muy largo, va a ser poco menos de 1 hora. El podcast Por más fin corto de la historia. estamos consiguiendo podcasts de duraciones normales. Espérate porque vamos a anunciar los 2 podcasts que se vienen, a ver si duran poco. El podcast del mes de octubre va a ser... No, ese no es, ese es el de noviembre. El podcast del mes de octubre van a ser historias de terror. Por supuesto, por Halloween. Cada uno vamos a traer una historia, o sea que van a ser en total 4 historias de terror narradas por nosotros. Y además, vamos a proponer una cosita si os parece bien, aunque no os lo he comentado. Que es que si queréis mandarnos algún fic de terror vuestro, nosotros lo leeremos. Lo narraremos. Y lo interpretaremos. Y lo interpretaremos. Si es obra de teatro y hacéis las... O sea, ponéis el atrezo que necesitamos y todo eso... Podemos conseguirlo, lo sí. conseguimos. Podemos conseguirlos. Y si queréis que hagamos audiodrama, podemos cada uno interpretar a un personaje si queréis. Ese es el de octubre. Pero es que también hemos pensado ya el de noviembre. Ana ha propuesto el de noviembre. Vamos a hablar de Crepúsculo. Vamos a hablar de Crepúsculo, chicos. Con la salida de Sol de Medianoche. Sol de Medianoche, sí. Mira. Sol de Medianoche de Stephenie Meyer. El nuevo libro que habla desde el punto de vista de Edward Cullen. Que es un libro que tenía escrito desde antes de las películas. Que han sacado ahora. No sabemos por qué motivo ha tardado tanto tiempo. Yo lo sé, pero os lo explico en el podcast. Lo explicaremos en el podcast, vale. Hablaremos de todo Crepúsculo. Hablaremos de las películas y hablaremos de los libros. Por supuesto. Yo, por suerte, también me los he leído todos y me los voy a releer. Desde aquí lo digo ya, me voy a releer todo Crepúsculo. Yo, me estoy leyendo Crepúsculo y Sol de Medianoche porque cuentan los mismos acontecimientos Desde 2 puntos de vista y me los estoy leyendo de forma, o sea, los dos a la vez para poder sentir de forma completa esta experiencia que nos brinda Stephenie Meyer. Así que, recordad, octubre, historias de medio. Nos podéis enviar vuestros fics de terror y nosotros intentaremos o hacer audiodrama o interpretarlos en la medida de lo posible. Así que enviadnos fics. Esto se lo tenemos que enviar a Mecha. Seguro que le gusta. Y nada, que muchísimas gracias como siempre a todos. Dime. A mí me prometiste una sorpresa hoy. Ah, hostia, es verdad, perdón. Muchas gracias. No me está sorprendiendo nada. Muchas gracias. Bueno, no sé si aquí alguien sabe lo que es zona negativa. Yo sí. Yo también. Vale, pues es una página de cosas de TVOs en la que un amigo nuestro ha intentado entrar varias veces. Este amigo nuestro es Garrak. Tenemos que hablar de una cosa sobre eso, pero fuera de cámara. Fuera de cámara, vale. Así que, como esas cosas nunca las llegó a publicar con zona negativa, lo que vamos a hacer es que en nuestra web vamos a publicar todo este contenido que supuestamente iba a zona negativa. Así que todas las entradas y reseñas de Garrak vamos a publicarlas a medida de estas semanas en nuestra web. Genial. Así que tendremos reseñas bastante interesantes en la web. Un nuevo galleto. Un nuevo galleto. Un nuevo chiquilín, podríamos decir. Tenemos mucho contenido de Garrak. Tenemos unas cuantas entradas. Vale. Sí. Así que ese era el anuncio que no os había comentado vosotros. Y nada, con esto ahora sí, cerramos el podcast. Podéis despedir. Adiós. Un besito, nos vemos en Halloween. Chao. Adiós.